Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacer una charla muy cortita, solo porque juego de local en el taller, contándoles qué es lo que hemos venido haciendo en el Museo Andes para trabajar procesos de calidad de datos. Pues como ustedes saben, mi experiencia en el museo es reciente. Yo estoy aquí hace 2 años y solo hace año y medio me hice cargo de la coordinación del museo. Pero pues es de todo mi interés procurar la mayor calidad porque he trabajado con esto toda la vida y me preocupa sobremanera que haya buenos datos que sobre todo sean útiles a diferentes propósitos. ¿Por qué no? Rápidamente quiero contarles qué es el museo. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo en esta semana, si no, y todavía tienen ganas de pasar por él, de pronto les recomiendo a Camila que les dé una visita al terminar la sesión. Pero el museo es un espacio maravilloso que tiene la universidad, donde en 2 salones tenemos todas las colecciones de zoología botánica y en un laboratorio tenemos las colecciones de microorganismos. Es un espacio pequeño que está absolutamente lleno y ocupado, pero que le da trabajo a una cantidad de voluntarios y asistentes graduados, que son estudiantes de posgrado en la universidad, que nos colaboran con la curaduría, con el mantenimiento de los ejemplares y sobre todo nos ayudan a aprender y a tener oportunidades de desarrollo en informática de la biodiversidad. El museo pues es una colección biológica registrada que cuenta con varias subcolecciones, como veremos ahora. Tenemos colección botánica de anfibios, de microorganismos, entomológica, de hongos, de peces, de invertebrados no insectos, que son principalmente invertebrados marinos y arácnidos, la colección de mamíferos, de aves y de reptiles. Y como ven, las colecciones más grandes en número de registros son el herbario, por supuesto, y entomología. Eso es más o menos común en todas las colecciones que tienen todos esos grupos. Sin embargo, las colecciones que reciben más atención, además de estas, son anfibios, pues porque yo me hago cargo de la curaduría de anfibios, reptiles, que aunque no lo crean, el curador, la persona que más trabaja en la colección, es un estudiante de pregrado, muy bueno, que lleva trabajando con reptiles toda la vida y hemos comprobado pues, ya con curadores expertos que sus identificaciones son excelentes y trabaja con mucho cuidado. No se ha graduado porque no ha querido, básicamente. Y la otra colección está muy bien curada y que tiene una gran cantidad de materiales, la colección ornitológica, pues como saben, el profesor Daniel Cadena ama las colecciones biológicas, trabaja con ellas, entonces, digamos, tenemos un buen trabajo allí. El museo es chiquito, en número de ejemplares, yo creo que la colección entomológica está alrededor del 1.000.000 de ejemplares, que es como la más grande, que no es mucho si comparamos con las colecciones grandes de este país, no sé, son 12, 14 millones de ejemplares en el Instituto Humboldt o en la Universidad Nacional o más, muchísimos más. En vertebrados, digamos que anfibios tiene 2.100 ejemplares catalogados, entonces son colecciones relativamente pequeñas en número de ejemplares, pero están muy bien representadas. ¿Por qué? Porque aunque el museo se fundó en 2007, profesores de la universidad que estaban aquí hace mucho más tiempo y que tenían un interés particular por la naturaleza y eran más naturalistas que otra cosa, han aportado material a las colecciones. Entonces, si miramos por aquí verán que tenemos material de todos los departamentos del país, tenemos material de Brasil que hemos obtenido por canje, de Perú, de Ecuador, y evidentemente la colección está en la Universidad de los Andes, está en la Cordillera Oriental, en el altiplano cundiboyacense, entonces no es extraño pues que Cundinamarca, Meta, Santander y Boyacá sean los departamentos mejor representados, colectamos alrededor de donde vivimos, pero también tenemos material muy interesante de Amazonas, de Antioquia, del Valle del Cauca, de la costa norte, del Chocó biogeográfico. Entonces, es una colección, digamos que esto es tomado a partir de datos de anfibios principalmente, es una colección que tiene mucho que mostrar y que está a disposición de quien la requiera. ¿En qué está la curaduría y en qué está la calidad de los datos de esta colección? Hay que comenzar por decir que esta colección es sui generis en cuanto a que quienes aportan datos a la colección son principalmente estudiantes de pregrado.
El material que llega a la colección llega a través de los cursos de entomología, de herpetología, de ornitología, que se dictan en el pregrado, y quienes realmente trabajan en la colección como voluntarios, digitalizando, identificando, montando material, son estudiantes de pregrado. ¿Qué hacen los profesores curadores de la colección? Supervisan. Hay, digamos, un curador para cada una de las colecciones grandes, pero ellos realmente supervisan. ¿Quiénes están con los estudiantes? Nosotros, los asistentes graduados, los estudiantes de posgrado. Entonces, hay un equipo de trabajo, sí, en la colección, pero si se dan cuenta, la mayoría de los miembros de ese equipo de trabajo de curaduría somos asistentes graduados. Entonces, eso es diferente a la mayoría de las colecciones. Aquí no hay un curador titular, o sea, la colección tiene un director y un coordinador, pero no hay un curador titular. Y en el museo depende en mucho del trabajo de los estudiantes de pregrado, del voluntariado que hacen los estudiantes de pregrado. A veces el voluntariado no es tan voluntario. ¿Quién procesa los datos de la colección? Estos personajes son estudiantes de pregrado. Y la foto no es casual porque son personas que, si bien han aprendido mucho en el transcurso de su estancia en la universidad, se van a ir. Esa es una capacidad con la que no contamos. Entonces, ellos se forman, aprenden, trabajan, nos colaboran, pero luego se van. ¿Y quiénes quedan? Nuestro auxiliar de la colección es una sola persona para todas las colecciones. Está su servidora, que en este momento soy yo, en otro momento será otro asistente graduado muy probablemente, y el más constante en los últimos 2 años ha sido Diego Perico, que es un asistente del curso, que creo que no está, que es nuestro administrador de la base de datos. Entonces, digamos que entre esas 3 personas y nuestros estudiantes flotantes, que trabajan muchísimo, tenemos procesos de digitalización y incremento de la calidad de los datos del museo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros estudiantes hacen voluntariado supervisados por un asistente graduado, aprenden a digitalizar, aprenden de estándares, y pues finalmente somos nosotros, últimamente Diego y yo, quienes estamos revisando que el material que se identifica, que se mantiene, que se digitaliza, sea lo que dice ser y tenga datos completos para ser digitalizado en Specify, que es la aplicación que usamos. Entonces, en ese panorama, ¿dónde procuramos calidad en nuestros procesos de gestión de la colección? Principalmente en la fuente. En la universidad no hay un curso como tal de taxonomía, no hay un curso de sistemática. Cada quien aprende del grupo de su interés en las materias con el nombre del grupo de su interés. Pero vemos que no hay un curso de sistemática básica taxonómica, no, hay sistemática filogenética, pero pues no hay como que aprendan a identificar plantas, animales, porque está dentro del pensum. Para los estudiantes de pregrado no, en los de posgrado sí. Entonces, ¿qué hay que procurar? Pues que trabajen con el mayor cuidado posible, supervisados por un asistente graduado o por el profesor curador directamente. Esto, aunque no me crean, es difícil y ha sido difícil de lograr entre los estudiantes de pregrado que aportan datos a la colección. Sí se necesita entrenamiento para tomar datos de localidad de buena calidad. Y por más que el entrenamiento exista, no todo el mundo es cuidadoso. Entonces yo, por ejemplo, este semestre tuve estudiantes muy buenos en el campo que tienen su grupo de herpetología, que quieren aprender, que fueron y me trajeron un material maravilloso de la finca de alguno de ellos, y cuando llegó el material les digo, bueno, ¿en dónde lo cogieron? Era Pueblo Nuevo, anduvimos por la carretera hacia Betania. Yo, ajá, ¿kilómetro cuánto? ¿Qué altura? ¿Qué coordenadas? No sé quién las tiene. Digo, llevan conmigo trabajando 2 semestres en los que les he recalcado que es lo mínimo que se espera de una localidad bien documentada, y es difícil. Pero bueno, digamos que esto es algo que el museo ha determinado, y pues si los datos no son correctos, el material no se recibe, punto. No podemos hacer nada más. Métodos de muestreo estandarizados, sí, y esto se aprende pues en el transcurso de la formación de los estudiantes de pregrado y posgrado, y hacemos énfasis en que guarden los tiempos, porque normalmente guardan la fecha, pero las horas no,
y pues en la medida en que uno comienza a usar los datos de la colección para más cosas que simplemente saber qué hay en dónde, es necesaria la mayor cantidad de información. Entonces, sí procuramos calidad en la fuente, en medio de las limitaciones que tiene trabajar con estudiantes de pregrado que van y vienen. En la colección ya, siempre procuramos tener como la mejor capacidad disponible para curar el material. Entonces, no hay muchos profesores taxónomos en el departamento que trabajen en las colecciones, eso es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer uso de los colegas y amigos que están interesados en revisar una colección que está bien mantenida y bien curada. Entonces, profesores de otras universidades vienen, nos identifican, Juliana, por ejemplo, y trabajan con nosotros. Y que sí es imprescindible que se digitalice siguiendo estándares. Entonces, pues el estándar que usamos claramente es este. Para los procesos de digitalización de la información geoespacial, pues utilizamos gaceteros de localidades para las localidades antiguas. Tenemos, yo creo que las colecciones más viejas son de los años 60, entonces no son tan viejas, pero pues hay una cantidad de material que hemos encontrado que simplemente no tiene la localidad y pues tocó sacarlo de la colección y pues ya no hay mucho más que hacer. Y escogimos Specify 6 y 6 con sus sucesivas versiones de 6 porque es la herramienta mejor soportada, porque es fácil de manejar, porque hay alguien que nos ayuda constantemente a implementarla y porque le es de utilidad también a la infraestructura de gestión de proyectos de la universidad, que se puede conectar a ella para hacer los reportes de los permisos de colecta. Aquí hemos tenido que hacer, antes de mí especialmente, pero también yo, procesos de arqueología de datos, porque sabemos que hay mucho material en las colecciones que tiene datos, pero que no fueron registrados al momento de entrar al museo. Entonces, pues nos ha tocado ir a golpear puertas para a los colectores que sabemos que tuvieron que ver con ese material, a ver si conseguimos los datos, y de algunos los hemos conseguido, pues de los que no, salen de las colecciones de referencia, como es de suponer. Y otra cosa en la que hacemos mucho énfasis, y especialmente yo hago mucho énfasis, es en la calidad en la documentación de los procesos de captura de datos. Y eso va desde una libreta de campo decente. Todos mis estudiantes tienen que tener libreta de campo, al menos mientras están en el curso de colecciones biológicas. Después pues vaya a saber qué van a hacer de sus vidas, pero mientras están en el curso tienen que aprender a tomar notas, porque en la medida en que nos hemos vuelto muy globales, también nos hemos vuelto muy digitales y también hemos dejado de observar. Entonces, yo sí espero que mis estudiantes observen, escriban y describan. No importa que existan las fotografías, quiero descripciones de color, no importa que existan los GPS, quiero las coordenadas anotadas en la libreta. Simplemente para no perder la costumbre de aprender a hacer un trabajo con calidad que tenga que ver con describir un lugar de colecta y demás. Y estamos utilizando la plantilla para la documentación de metadatos que generó el Instituto Humboldt. He puesto a mis estudiantes a documentar metadatos de sus proyectos, de sus colectas. Ha sido muy difícil de utilizar para ellos que no tienen, digamos, formación, pero menos difícil de lo que yo esperaría para alguien que nunca se ha enfrentado a eso y que no tiene ni idea que es un metadato. Entonces, digamos que tenemos un mini catálogo de metadatos de las cosas que se están haciendo en la universidad que tienen que ver con material que entra al museo. Y pues, ¿cómo llegamos a que esto sea posible? Porque afortunadamente, además de el trabajo de los voluntarios, del trabajo de los curadores y de los asistentes graduados, existe dentro del pensum un curso electivo que se llama Colecciones Biológicas. Dependiendo del profesor, el curso ha tenido diferentes contenidos. Yo soy la profesora del curso, este es mi tercer semestre, y pues, ¿qué les dicto yo? Informática de la biodiversidad. Porque el objetivo no es solamente que aprendan a trabajar con material vivo y a preservarlo y ingresarlo en una colección, sino más bien que aprendan a manejar datos biológicos que les sirvan para sus propios procesos. Este curso lo puede ver gente de biología o de cualquier carrera, es un curso electivo, y lo pueden ver, es algo que yo todavía no entiendo cómo funciona, más de una vez en la carrera. Entonces, al que le gusta lo repite, y tengo varios que lo repiten porque les parece rico salir al campo y aprender a manejar datos y aportar con el voluntariado en el museo. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos estudiantes? Ven 10 sesiones de teoría, administración de datos, estándares, metadatos, manejo de herramientas de digitalización, colecciones,
van al campo y con el material del campo, que traemos del campo, hacen proyectos. Y hemos tenido unos proyectos, no se imaginan, o sea, maravillosos. La colección de mariposas, por ejemplo, está totalmente fotografiada, digitalizada, publicada, solo con el trabajo de los estudiantes. Y la idea sí es que finalmente ellos, ese manejo de datos, cuando estén haciendo sus tesis o cuando estén haciendo sus proyectos de consultoría, lo usen y les sirva para algo. Entonces, sí hemos logrado crear una capacidad, sabemos que no vamos a disponer de esa capacidad en el largo plazo, pero por lo menos el objetivo de la clase sí es que eso le quede al estudiante en alguna parte y eventualmente después lo use. En ese proceso vamos. Nuestras colecciones no están enteramente digitalizadas, por supuesto, sobre todo porque estamos todavía buscando datos de muchas, pero digitalización avanzada hay en entomología, en herpetología y en ornitología. Curador de peces no tenemos, entonces están cordialmente invitados algún día, porque no tenemos un curador de peces y no tenemos un curador de mamíferos que baje a la colección. Entonces, pues en la medida en que las cosas están bien identificadas, trabajamos con ellas. Entre tanto, se mantienen y se mantienen para quien las pueda usar, pues porque como todos sabemos, las colecciones son la mejor fuente de información para 1000 cosas. Y ya, eso es lo que les quería contar. Si tienen preguntas, con todo gusto. Pues yo quiero saber si es posible que, no sé, esas salidas de campos ya están establecidas en algunos lugares o si es posible que hagamos como ahí un vínculo y los estudiantes puedan ir a salidas de campo que a nosotros nos interesan y pues como con el compromiso de que ustedes se pueden quedar con los especímenes y además nos ayudan a identificarlos, o sea, como un... No sé, porque nosotros tenemos mucho campo en el que podrían participar estudiantes y pues en la medida que la colección está nueva, pues creo que podría servirles muestrear en nuestras localidades. Hemos dicho, estoy proponiendo un convenio. Estoy proponiendo un convenio. No, ese es el tipo de cosas que nos fascinan. Nosotros organizamos las salidas de campo una vez al semestre y yo soy la que escoge, bueno, el profesor es el que escoge a dónde queremos ir, o sea que sí es perfectamente factible. ¿Qué es la cosa? Las salidas de campo en la Universidad de los Andes no son obligatorias. Entonces tienen que ser cortas, tienen que ser de 3-4 días máximo. Pero pues es algo que nos encanta y pues siempre está ingresando material. Entonces. ¿Y ustedes tienen permiso de colección? Permiso, Marco. ¿Qué planes tienen las colecciones de los Andes para compartir esta información a través del CIP? Todos, de hecho, ya hay un conjunto de datos arriba que fue un proyecto grande del profesor Crawford y ya está todo lo que está digitalizado, sigue estándares, está listo y en el marco del permiso marco se sube o se sube. Entonces, está organizado, está curado y lo que está digitalizado sale. Pues porque además la universidad es muy abierta en eso, pues la colección está a disposición. Bueno, es que pues no me quedó muy claro el proceso, o sea, documentan los datos en un lado y los metadatos en otro lado, ¿cierto? Pero ¿cómo hacen para relacionarlos? ¿Y en dónde documentan los datos y en dónde los metadatos? O sea, ¿cómo? Sí. Ya está listo, por ejemplo, para publicar, ¿cómo harían la relación si los metadatos están en una plantilla de Excel y los datos están en, bueno, ¿en dónde están? Lo que yo les conté de la plantilla de metadatos es para los estudiantes de colecciones, no es para la base de datos de la colección. La base de datos de la colección está en Specify, los metadatos se documentan en Specify, ya se documentan en Specify, y también los datos, y eso va a un IPT que está ya incluso instalado, entonces no hay problema, es transparente desde la colección hacia el IPT y hacia el CIP. Los que tenían una curiosidad, ¿qué hacen con los especímenes? Los que no tienen localidad los sacan de la colección, eso fue lo que yo entendí, ¿y ahí qué pasa? Ah, bueno, bien. No, pues que... No los vamos a botar a la calle.
No, he escuchado casos de otras colecciones que lo que hacen es tenerlos como guardados. Por si alguien hace genética con ellos, pueden asignar una localidad, por ejemplo, pues tentativa, pero no, docencia, sí, esa la recibo. Me parece increíble lo del currículum en informática de la biodiversidad, me parece de lujo, muy chévere. De hecho, desde el CIP Colombia el año entrante queremos meterle la ficha mucho a ese tema, buscar en muchas universidades que estén interesadas en consolidar realmente un currículum en informática de la biodiversidad, y pues chévere saber que los Andes está pensando en eso, está haciendo un trabajo fuerte y podemos, no sé, buscar de alguna manera unirnos. Sí, pues esto era algo que iba a decir al final, pero aprovecho pues que estamos hablando de este tema, y es que aplicamos unos fondos de la red europea de ERANET con Latinoamérica, y pues la idea, pues eso fue muy rápido y lo mandamos simplemente a aplicar, pero la idea es invitar, por ejemplo, al profesor Saraiva, a ustedes que tienen también este programa, y también pues internacionalmente pues Uruguay también se había apuntado, los de Argentina, ¿quién más se había apuntado? Portugal, España, por supuesto. Y la idea es el otro año hacer unas reuniones de pensar como una propuesta formal de todo el tema de informática de la biodiversidad en la academia, y por supuesto calidad de datos sería un componente muy importante en ese pensum y en esos programas que estaremos planteando. Qué pena volver a repetir de pronto lo mismo, pero no me quedó claro. ¿Ustedes están documentando unas cosas en Specify y otras en Darwin Core? ¿Es lo que acabaste de decir o no? Voy a repetirlo. Sí, porque no me quedó claro. La colección está digitalizada en Specify, lo que está digitalizado en la colección. Specify sigue Darwin Core y nos permite además documentar metadatos directamente en la aplicación. Specify sí, sigue Darwin Core. Sí, tú puedes en Specify organizar lo que vas a digitalizar de acuerdo al estándar que quieras. Tú decides qué es lo que quieres, pero trae además incorporado Darwin Core. Entonces, la colección está en Darwin Core. Mis estudiantes tienen que organizar los datos que proveen en Darwin Core también, para que si entran a la colección, pues de una vez esté listo. No. La Specify es solo lo que está en la colección. Entonces, si quiero migrar eso así, pues la migración Es automática. ¿A qué versión de Darwin Core exporta? Porque no sería tan automático. ¿Qué versión está exportando el Specify que ustedes tienen ahora? Eso se puede. Eso, exacto. Yo creo que estamos usando la plantilla zip, de hecho. Sí. Sí. La ventaja de Darwin Core es esa, que tenga una cantidad de campos y decida de esa cantidad de campos que va a usar con unos mínimos. Y nosotros decidimos los mínimos para ser coherentes con el CIP Colombia. ¿Es de la misma forma que funciona la colección del Instituto Humboldt? Pero hay que actualizar los campos, es decir, la versión. No, ese mapeo se hace al exportar. Entonces, para la persona que soporte Specify, me imagino que en este caso es Diego, pues se encarga de asegurar que esa migración al Darwin Core se den en los elementos pues adecuados para la publicación, pero después es netamente automático. No, mi pregunta era más cuál es ahora, porque pues cambió hace 2 semanas. Ah, sí, ¿no? Pero pues no, pero, eso... Y antes cambió hace mucho. No, es por pura curiosidad, porque por ejemplo, creo que con el seno hubo un conflicto como de campos, pero no, es por curiosidad. Mil gracias. Tiene una aplicación muy chévere que se llama Biomodelos, y la aplicación consume datos de portales como GIVI, Colombia y otros. Y bueno, ya Jorge nos contará los detalles de ese proceso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, espero que no estén muy cansados para esta última charla. Supongo que han sido 3 días largos. ¿El otro? Ah, ok.
Entonces yo les voy a hablar de esta plataforma que se llama Biomodelos, que pues, hemos desarrollado a lo largo de 2 años en el instituto y pues que esperamos lanzar ahora en diciembre en el Congreso de Zoología. Todavía tiene pues muchas mejoras para hacerles, pero la idea es empezar a socializarla con grupos pues como el que está aquí para que pues sea adoptada por la comunidad científica del país. Mi nombre es Jorge Velázquez y este es un proyecto que hemos trabajado al interior del instituto con César Gutiérrez, que es un diseñador web, Daniel López, que es un desarrollador web, y María Cecilia Londoño, quien es la coordinadora del Laboratorio de Biogeografía Aplicada y Bioacústica del Instituto Humboldt. Entonces, pues yo pienso que para esta audiencia es claro por qué conocer las distribuciones de las especies es importante. Pero, pues aquí simplemente como un... ¿Esto tiene señalador o no tiene? Sí. Ah, para el otro lado. Ah, ok, listo. Conocer las distribuciones de especies es un insumo básico para la planeación sistemática de la conservación. Desde la planeación de áreas protegidas, como en este caso el estudio de Cremen en Madagascar, hasta la identificación de sitios con riesgo de invasión por especies invasoras como la rana toro, o sitios donde potencialmente podemos realizar actividades de translocación o reintroducción de poblaciones de especies. Es la otra. En un país megadiverso como Colombia, como está reflejado aquí por el Índice Nacional de Biodiversidad, tenemos el gran problema que informar la conservación a partir de distribuciones de especies es muy difícil dada la escasez de datos que tenemos para la mayoría de especies. Estos son datos tomados de GBIF en los que se muestra el número de ocurrencias en promedio por especies para países del hemisferio occidental. Y Colombia se sitúa en uno de los números más bajos con 9 a 19 registros por especie que bien pueden ser duplicados. Entonces es una situación pues, de falta de datos que nos permitan inferir las distribuciones de especies pues, bastante acentuada. Ante esa situación, pues uno se puede imaginar que lo que se debe hacer, y de hecho se debe hacer, es pues más trabajo de campo. Se necesita completar el inventario de nuestra biodiversidad y más aún saber dónde está distribuida esa biodiversidad en el país. Sin embargo, el trabajo de campo es dispendioso, costoso en sus múltiples etapas, tanto desde el trabajo de campo como tal, como todo el trabajo de curaduría y de identificación, mantenimiento de las colecciones, etcétera. Entonces, aunque este trabajo tiene que ser apoyado y merece más apoyo, pues no podemos esperar a que ese inventario se termine. Las locomotoras, tanto legales como toda la minería en el país, como ilegales en el país, siguen avanzando, y siendo la conservación una ciencia de crisis, necesitamos soluciones para informar la conservación con la información que tenemos. Una herramienta que ha surgido en los últimos 15 años y pues que está siendo incorporada cada vez más en estudios pues, de conservación son los modelos de distribución de especies. Entonces estos son modelos que toman las ocurrencias que uno puede derivar a partir de datos de colecciones biológicas o de iniciativas de ciencia ciudadana, los combina con unos datos de pseudoausencias o de fondo y unas capas ambientales en una diversa gama de métodos estadísticos que permiten inferir las distribuciones de las especies. Yo no voy a entrar en detalle pues, acerca de qué significan todos esos distintos métodos, solamente digamos que hay software que lo hace o programas que lo hacen y permiten tener inferencias pues, geográficas de la distribución de las especies. Usualmente entonces estos modelos de distribución
se les aplica un umbral para convertirlos de un modelo de distribución continuo que muestra una idoneidad de hábitat entre 0 y 1 a un modelo de distribución binario que dice aquí está la especie o no está la especie. Y usualmente también se hacen algunos procesos de postprocesamiento para obtener unos modelos de distribución final. Estos procesos de postprocesamiento pueden tener que ver con eliminar sobrepredicciones en áreas donde la especie no ha colonizado o en áreas donde ya no existe hábitat disponible para las especies. Entonces uno se podría imaginar, bueno, pues chévere, utilizamos modelos de distribución de especies y una serie de herramientas estadísticas para simplemente mapear toda la biodiversidad de un país como Colombia, pero eso no es tan sencillo. El modelamiento de distribución de especies tiene diversos matices que son complicados por el hecho de que solamente tenemos datos de ocurrencias, no tenemos buenos datos de ausencias. Entonces uno de estos matices tiene que ver con la selección de modelos. Aquí en la diapositiva anterior yo les mostraba distintos modelos de distribución que pueden ser aplicados a este mismo tipo de datos, pero hacer la selección entre cuál de distintos modelos es el mejor no es tan sencillo. Entonces aquí yo les traje esta diapositiva en las que desarrollé un modelo con 20 parámetros, 20 variables ambientales y otro con 111 parámetros. Y este modelo con 111 parámetros, según esta métrica de desempeño que se llama AUC, funciona marginalmente mejor que este otro modelo con solo 20 parámetros, pero ustedes pueden ver que las distribuciones son completamente distintas. Entonces, ¿a partir de qué valor uno considera que un aumento en el desempeño del modelo es significativamente mejor? Eso no es tan fácil de distinguir usando simplemente métricas de desempeño. Otro factor tiene que ver con escoger el umbral apropiado para cortar un modelo de distribución de especies, para pasar de estas predicciones continuas a predicciones binarias. En este caso, como solamente tenemos datos de ocurrencia, no podemos escoger el clasificador que mejor nos separe datos de presencia y datos de ausencia, porque lo que tenemos aquí son datos de presencia y datos de fondo. Entonces, la selección de un umbral en el modelamiento de distribución de especies sigue siendo bastante arbitraria cuando los datos son de solo presencia. Y adicionalmente, esto pasa en Colombia, pero puede suceder en otras regiones del mundo. Nosotros tenemos un alto número de endemismos pues, que se han originado por una serie pues, de factores históricos que han influenciado la evolución de nuestras especies. Y por ejemplo, cuando tenemos especies restringidas a una región geográfica, como en este caso este colibrí que está restringido a la cordillera occidental, obtenemos áreas de sobrepredicción en regiones que tienen climas similares, pero a los que la especie no ha llegado o de los que la especie es excluida competitivamente. Y esto pues no es fácil de parametrizar dentro de un modelo de distribución de especies. Entonces, ¿qué hacer pues, ante todos esos matices que tiene el modelamiento de distribución de especies para conocer mejor las distribuciones de las especies de nuestro país? Nuestra propuesta consiste en abrazar toda esta nueva tecnología de redes sociales y pues como toda la actividad creciente que tienen distintos grupos de expertos en distintos grupos taxonómicos en el país para consultar su opinión respecto a, por ejemplo, cuál modelo representa mejor la distribución de las especies, cuál umbral refleja mejor las características ambientales de los sitios donde está o no está una especie, y también consultar su opinión que nos ayude a identificar estos errores espaciales en los modelos de distribución de especies. Nuestra propuesta es hacerlo a través de una página web que se llama Biomodelos y la pueden consultar ustedes en biomodelos.humboldt.org.co.
En biomodelos nosotros, bueno, un usuario, cualquier ciudadano puede ingresar y consultar los modelos de distribución de especies que tenemos en la plataforma, disponibles en la plataforma, pero también un usuario se puede registrar como experto en la página y utilizar un sistema de calificación por estrellitas para escoger, por ejemplo, cuál es el umbral que representa mejor la distribución de las especies, hacer comentarios anotados geográficamente respecto a estas áreas de sobrepredicción de los modelos o a definir la extensión de presencia de una especie. Este tipo de polígonos así nos permiten después en un software de sistemas de información geográfica corregir los modelos y también ingresar información sobre variables ecológicas que son importantes como determinantes de la distribución de las especies. Tenemos aquí, por ejemplo, todo un sistema con las coberturas terrestres según el IDEAM 2010 en los que los expertos pueden anotar las probabilidades de ocurrencia en distintos tipos de coberturas de acuerdo pues, a una leyenda estandarizada. Entonces, en este momento, pues el proceso de modelamiento que tenemos es bastante sencillo y estandarizado para todas las especies. Yo digo que este es un enfoque metralleta porque estamos aplicando la misma metodología sin discriminación a un amplio grupo de especies, pero con la intención de irlo mejorando en la medida que vayamos recibiendo los aportes de los expertos. Entonces, las ocurrencias las capturamos de distintas bases de datos como VERNet, GBIF, el CIP Colombia, por supuesto, eBird, Xenocanto, y aquí me faltó el loguito de Species Link, pero pues Species Link está también ahí y también algunos recursos privados pues del instituto como a partir de la infraestructura institucional de datos. Estas ocurrencias son pues, combinadas con un fondo aleatorio para toda el área de estudio, que es en este caso Colombia. Utilizamos 19 variables bioclimáticas derivadas de WorldClim y como método de modelamiento por ahora estamos utilizando solamente Maxent, pero pues queremos ampliarlo a otros métodos de modelamiento. A partir pues, de los modelos de Maxent obtenemos unos modelos de distribución continuos, a los que les aplicamos 4 umbrales que son pues, evaluados por los expertos en la plataforma de biomodelos. A la fecha tenemos modelos desarrollados para 5.786 especies. Cuando descargamos la información de todas esas bases de datos, alcanzamos a compilar más de 6 millones de registros, pero ahí hay una gran cantidad de duplicados y también una gran cantidad de especies que no superan más de 10 ocurrencias por especie. Entonces solamente estamos modelando las especies que tienen más de 10 ocurrencias únicas, o sea, que no caen en el mismo píxel por especie. Entonces hay grupos que están muy bien representados, las aves están 1.613 y en Colombia existen aproximadamente 1.900 especies, entonces es un grupo que está bien representado. Otros como los invertebrados, ni siquiera insectos, pues están pobrísimamente representados en biomodelos y es porque no tenemos suficiente información para generar modelos sobre ellos. En términos de número, plantas tenemos bastante, pero pues en términos de proporción pues de las plantas que hay en el país, pues es un número bajito. La herramienta, como les digo, está en una versión beta, pero ya hemos empezado a socializarla con expertos en anfibios, aves acuáticas, mamíferos, especies invasoras y peces. Y a partir de esos talleres hemos capturado un gran número de sugerencias pues, para convertir esto en una herramienta que en realidad sea adoptada por la comunidad científica de Colombia y pues más adelante que sea utilizada pues, por los tomadores de decisiones para pues, apoyar sus procesos.
Tenemos entonces más de 100 expertos como capacitados y registrados a partir de los talleres, pero se ha corrido la voz y entonces hay 89 usuarios adicionales pues, que han llegado a la página y les ha parecido interesante y se han registrado. Creo que vamos a tener un aumento en el registro ahora en el Congreso de Zoología, entonces eso va a ser interesante. Y estos expertos han hecho aportes sobre 338 especies hasta el momento. Entonces, considerando que pues, estoy como invitado aquí en un taller de calidad de datos, yo quise pensar en cómo puede contribuir biomodelos a mejorar la calidad de los datos. Y se nos ocurren dos cosas. Una, en términos de la georreferenciación y la otra en términos de actualización de la taxonomía. Entonces, en términos de la georreferenciación, nosotros tenemos un modulito en biomodelos que permite consultar la información asociada con los registros que fueron utilizados para la generación de un modelo de distribución de especies y en caso de encontrar algún error en el registro, uno le hace clic aquí en esto que dice reportar error y puede chulear la casilla que dice georreferencia dudosa y pues justificar por qué es una georreferencia dudosa o simplemente alertar o si está muy animado proveer nuevas coordenadas para el registro. A futuro lo que nos gustaría es que este puntico se pueda mover, pero pues el ingeniero nos dice que eso se demora un tiempito. Y esto es, pues, yo me imagino que han hablado aquí bastante acerca de por qué es importante una adecuada georreferenciación de los registros. Pero este es un estudio de caso pequeñito con el cucarachero del pantano, en el cual pues nuestra base de datos original contenía 66 registros. Y después de un proceso de curaduría pues muy manual, encontramos que habían 44 registros con errores de georreferenciación. 25% de esos errores fueron identificados por un grupo de 19 expertos que tendrían por ahí media hora para mirar el modelo de esta especie particular. Entonces, de pronto, si tuviéramos más expertos o si de pronto le dedicaran más tiempo a la actividad, podríamos aumentar el número de registros mal georreferenciados identificados. Pero hay una contribución ahí por parte de los expertos de identificar los registros que son claramente anómalos. Por ejemplo, esta es una especie que está en la región altoandina de la cordillera oriental. Y este es un registro pues muy en el piedemonte de la cordillera, pues que desaparece cuando pues a partir pues de la interacción con los expertos, a partir de la opinión de los expertos. Este, por ejemplo, si no lo identificaron como un registro erróneo y pues era un registro erróneo para la especie. Y bueno, pues también la calidad del modelo pues mejora un poco relativo al modelo original que teníamos para la especie. Esto pues hace parte del trabajo que desarrollé antes de ingresar al instituto, pero igual se los quería comentar porque vi que en las presentaciones les habían hablado del método radio punto. Y entonces este método radio punto es buenísimo porque si tuviéramos esa información acerca de las incertidumbres asociadas con los registros, podríamos filtrar las bases de datos por los registros que tienen menor incertidumbre. Sin embargo, el hecho de solamente reportar esa incertidumbre puede mejorar bastante los modelos de distribución de especies sin filtrarlos, o sea, sin perder información. En mi trabajo de doctorado yo desarrollé con mis profesores un método que permitía utilizar esta información de incertidumbre para modelar la distribución de especies obtenida a partir pues, de este método de radio punto. Y entonces lo que muestra esta gráfica es el desempeño de 3 tipos de modelos. Uno en el que se filtran los registros, otro en el que se utiliza toda la información, pero adaptada en un nuevo método estadístico, y este sería el desempeño pues, sin error
de los modelos. Entonces lo que esta gráfica muestra es que cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es mucho mejor utilizar toda la información de los registros, así estos tengan error. Esta es una gráfica de error, entonces entre más bajito esté aquí es mucho mejor, o más cerquita esté a la columna de verdadero. Entonces, importa tener esa información de error cuando el número de registros es pequeño. Cuando hay muchos registros, pues sí, uno simplemente puede filtrar la base de datos y utilizar los mejores datos. También creemos que a partir de biomodelos podríamos proveer una retroalimentación en términos de actualización de la taxonomía. Esto fue algo que nos pasó el año pasado, no, a comienzos de este año, con toda la problemática del chigüiro. Nos dimos cuenta que el chigüiro que estábamos modelando tenía registros aquí en el Valle del Magdalena y el río Cauca, que en realidad corresponden a otra especie, a Hydrochaeris isthmius. Entonces, pensando en eso, también pusimos la opción de señalar en una casilla que la identificación de la especie es incorrecta, y pues ahí se puede ingresar el comentario de que en realidad lo que hay acá es otra especie diferente a la de la Orinoquía y Amazonía. Y bueno, hay otra serie de aspectos en los que nosotros como usuarios de datos y pues de pronto la comunidad científica en general se beneficiaría de mejoras en la calidad de datos desde la fuente. Obviamente pues si desde la fuente está bien la información de georreferenciación, pues muy bueno, y lo mismo que la taxonomía siempre se mantenga actualizada. Pero también hay otra serie de cosas pequeñas pues que si fueran corregidas se podrían hacer, facilitarían una serie de procesos. Por ejemplo, hemos encontrado temas de inconsistencias en la altitud cuando a veces hay cambios en las unidades y se mantienen como en pies y el resto de la base de datos está en metros. Eso pasa sobre todo con registros muy viejos de colecciones norteamericanas, y también con fechas en distintos formatos, de lo que según tengo entendido también hablaron aquí en el taller. Lo de las fechas a mí me parece bastante importante, pues que esté bien estandarizado en las bases de datos, porque hay una serie de herramientas de análisis que se pueden hacer en términos de inferir el riesgo de extinción a partir de colecciones biológicas, teniendo la serie de, por ejemplo, años en los que fue registrada una especie. Este es un ejemplo con una foca del Caribe que fue registrada hasta 1947 y que hasta el presente no se ha vuelto a observar. La probabilidad de que esa especie esté como exista todavía es bajísima, pues a partir del método que esta gente creó es muy cercana a cero. Entonces ese son el tipo de información adicional que podemos extraer a partir de colecciones científicas, pues que podría apoyar varios procesos. Y otro tema pues es la codificación de los registros, pues que distintas bases de datos como que utilizan distintas codificaciones, y cuando uno integra las bases de datos hay una serie de errorcitos como estos caracteres extraños en los sitios donde hay tildes o ñes o bueno. Entonces pues cada vez que nosotros tenemos un taller, la gente nos pregunta, ¿y por qué eso? ¿Y por qué no lo corrigen? Bueno, la razón es porque es muy difícil curar una base de 6 millones de datos de registros, pues que todas las codificaciones sean concordantes. Entonces ya para terminar, pues nosotros creemos que desde biomodelos podemos hacer una buena labor de visibilización pues de la importancia en las colecciones biológicas y las iniciativas de ciencia ciudadana en la toma de decisiones y el apoyo a procesos de investigación en el país.
Y también creemos pues que este modelo colaborativo puede ayudar en parte no solo a democratizar el uso de la información, pues que es en lo que estamos ahora, consumir información para nuestras investigaciones, sino también en devolver algo a las colecciones en forma de curadurías geográficas o taxonómicas de los registros. Y pues la invitación pues con ustedes, y esto lo podemos discutir si hay tiempo para preguntas, es a explorar otras maneras en las que biomodelos le pueda ayudar a las colecciones en sus procesos de curaduría y de mejora de calidad de los datos. Pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy interesante la presentación y creo que muy propia para este día que hemos tratado sobre la georreferenciación. A mí pues a medida que estabas presentando los datos sobre las especies que han georreferenciado, pues a mí se me ocurría que, o sea, nosotros tenemos muchos problemas para la georreferenciación de la colección de peces, y sobre todo porque hay ciertas localidades que no son rastreables desde la cartografía. Entonces a mí se me ocurría cómo hacer un proceso como retrospectivo, utilizando esos biomodelos y de pronto utilizar esa información para descartar posibles errores en localidades georreferenciadas. Entonces, no sé tú de pronto cómo lo veas así de viable, trabajando a partir del espécimen y, o sea, yendo como de adelante, pues como para atrás. Yo creo que eso es... Yo creo que eso es bastante interesante y posible, es un tema de investigación. Creo que ahí la mayor limitación o el mayor supuesto para aplicar una metodología así sería que la mayoría de datos están bien georreferenciados y son unos pocos anómalos, porque entonces en ese caso como que la media pues nos permitiría identificar esos outliers. En cambio, si todos los registros están muy mal georreferenciados, pues va a ser mucho más difícil la identificación de esos datos extremos. Simplemente la señal se va a confundir ahí con el ruido. Pues lo que pasa es que nosotros hemos observado que el método radiopunto aplica, digamos, para la mayoría de registros, pero no es eficaz para documentar la incertidumbre de registros asociados a colecciones de peces. O sea, tú encuentras datos, o sea, yo les mostraba pues en una diapositiva que uno calcula pues desde el centroide, digamos, de un río, y la incertidumbre es súper amplia. Sí, claro, pero solamente se puede desplazar linealmente el pez. Entonces, hemos encontrado varias dificultades del método aplicado pues para colecciones de peces. Entonces, por eso se me ocurría de pronto que si hay la certeza taxonómica del espécimen, hacer una revisión no solamente pues de la localidad, lo que compete a la georreferenciación, sino también qué es lo que ustedes han conseguido de esas frecuencias de sus datos y con los biomodelos. Sí, pues es, como te digo, un tema interesante de investigar, pues muy chévere si podemos tener una colaboración de ese tipo. Es que por allí atrás. Una pregunta, también respecto a peces, viendo unos modelos de peces de la página de ustedes, peces de agua dulce, en peces es muy dramático cómo un pez no se encuentra en una localidad que podría estar, pero en otra cuenca.
¿cierto? O sea, de pronto el ambiente es el mismo, la elevación es la misma y todo, pero está circunscrito a una cuenca. Y ustedes están, parece que estuvieran teniendo en cuenta que como si pasar de una cuenca a otra fuera muy fácil. ¿No sería bueno como, si no se ha encontrado en una cuenca, sencillamente limitar todo el área que de esa cuenca? Gracias. Por eso yo dije en algún momento de la presentación que nuestro enfoque de modelamiento en este momento es un enfoque metralleta. Le estamos apuntando a todo utilizando la misma metodología. Y claro, el tema de las cuencas es súper importante en los peces, entonces a lo que le apuntamos es a que los expertos nos ayuden con esa delimitación de las cuencas a las que están circunscritas las distribuciones de los peces. Porque eso no es una cuestión de simplemente poner de pronto como una capa de modelamiento, una capa de cuencas. Las especies responden en distintas jerarquías a este tema de, o sea, algunas especies pueden responder al nivel de microcuencas, otros pueden responder al nivel de macrocuencas, y eso es muy idiosincrático. Entonces, lo que queremos es que los expertos aporten esa información y ya con esa información nosotros hacemos los cortes de los modelos. Otro aspecto a tener en cuenta es que en esta primera fase nosotros estamos apuntándole a modelar como el rango de distribución general de la especie, o sea, ni siquiera estos modelos de peces que están disponibles están cortados por una capa de ríos para el país. Eso es un paso posterior que vamos a elaborar utilizando la información que aporten los expertos acerca de las coberturas de la tierra a la que están asociadas las distribuciones de las especies. Entonces ya tuvimos un taller de peces. El paso que sigue para nosotros es procesar los comentarios que hicieron los expertos para obtener en una segunda fase pues unos modelos pues que ya empiezan a incorporar esa información. Nosotros hicimos, no es el caso específico de peces, pero hicimos ese proceso con aves acuáticas, más o menos, y tuvimos 3 rondas y al final de los primeros modelos eran bastante criticados y a nadie le parecían y todo eso, pero en la medida que fuimos recibiendo estas opiniones, ya para la tercera ronda los modelos se pudieron utilizar en la evaluación de riesgo de extinción de 17 especies. Entonces, a lo que le apuntamos es como a este proceso de mejoramiento como iterativo de los modelos retroalimentado con la opinión de los expertos. Bueno, ya como para cerrar quería preguntarle a Jorge que por favor nos diga cuáles son las validaciones que les hacen a los datos y después de eso qué porcentaje de los datos que hay en SIB, en GBIF, en Species-Link terminan siendo realmente útiles para hacer los modelos, como para ser conscientes de la importancia de lo que decía Jorge, de los generadores de información, cómo deben curar, y también pues cómo ya los usuarios pudiendo comparar entre distintas fuentes son capaces de hacer el proceso inverso. Entonces, a ver si... Sí, el tema de los filtros que utilizamos para la información no lo cubrí en la charla, pero pues sí les alcancé a contar que tenemos esta base de datos pues en la que integramos las distintas fuentes de información, son más o menos 6 millones de registros, a los cuales les hacemos un proceso de validación taxonómica, verificando que los nombres estén registrados en Catalog of Life. Si no aparecen en Catalog of Life, salen del proceso y se estandariza también con Catalog of Life la taxonomía. Fuera de eso, entonces, las coordenadas asociadas a cada uno de los registros verificamos que caigan tanto en el departamento como en el municipio que están asociados con el registro. Y ya, pues, y que hayan más de 10 registros por especies. Después de aplicar esos filtros, o bueno, inicialmente partimos de una lista como de más de 50.000 especies. Después de aplicar esos filtros nos quedan las 5.786 especies que les comentaba. Y de más o menos 6 millones de registros,
pasamos a una base de datos como de 400.000 registros. Es una disminución pues absoluta en la cantidad de datos disponibles para las especies. Perdón por interrumpir, pero Carolina Stendhal, chao a todos. Ahora y decir que va a ser un gusto estar con ustedes por estos 5 días. Y no tengamos que contar. Chao, buen día a todos. Espera que Joan creo que levantó la mano antes. Jorge, pensando un poco en que pues el proceso de validación que ustedes hacen es muy valioso, no sé si han pensado o lo hacen, que una vez ustedes detectan esos errores en cada uno de los registros, si generan algún tipo de retroalimentación a la fuente primaria donde hicieron la consulta, digamos, para tener un aporte considerable en todo este tema de calidad de datos. Sí, pues ese me parece un tema eso lo queremos hacer, y en cada uno de los talleres que hemos realizado es algo que nos enfatizan pues los curadores de las colecciones. Lo que nosotros pensamos es que necesitamos como generar un mecanismo automatizado para que cada uno de esos reportes no sea un correo electrónico, sino pues que sea algo, yo no sé, que se vaya ya por entre un tubo y le empiece a titilar en las pantallas de los computadores a los curadores, ¿no? Ese es el mecanismo que tenemos que pensar y pues negociar tanto pues con el CIP como con las fuentes primarias pues de información. En el caso de registros nuevos para una zona, después del filtrado, ¿no quedarían por fuera? No quedan por fuera porque la validación geográfica que nosotros hacemos es que el departamento y municipio del registro pues sean los mismos que nos da la coordenada a partir pues de unas capas de información geográfica. Entonces, si nosotros tenemos registro de pingüino en Leticia, Amazonas, y las coordenadas caen en Leticia, Amazonas, ese registro va a aparecer como geográficamente válido. Sí. Así no sea. Así no sea. De esa validación que tú hablas que hacen de departamento, municipio, más o menos qué tanto es la incidencia de esos registros que no caen, digamos, hasta municipio, qué porcentaje aproximadamente pues se debe, como digamos, sacar de la base de datos porque no coinciden las coordenadas. Un aproximado. No, yo debo confesar que esa cifra así exacta no la tengo. La mayoría de registros sí tienen la información de departamento. Por ejemplo, con los datos de eBird tenemos un gran problema, y es que es mucha información muy valiosa para aves, pero eBird aparentemente no registra el municipio. Entonces, si nosotros fuéramos muy estrictos con ese criterio, toda la información de eBird saldría de la base de datos. Es la única para la que tenemos una excepción y los aceptamos pues a departamento. Pero sí, la cifra exacta no la tengo. Son bastantes. Yo diría que es el filtro donde más se pierden registros. Sí. Y eso incluso teniendo en cuenta pues que generamos una rutina para reconocer municipios dentro del campo de localidad, que muchas veces están ingresados los municipios en el campo de localidad. Entonces tenemos una pequeña rutina ahí para reconocer posibles municipios en el campo de localidad cuando ese campo de municipio está vacío. Sí. Mil gracias, Jorge.
Mil gracias a todos por la asistencia. Un aplauso. De lujo, ¿no? No, de verdad, mil gracias a todos por la participación, por la organización del taller, por el apoyo de GIF, de la Universidad de los Andes para poder llevarlo a cabo acá en este sitio. Y nada, la invitación es a que continuemos esta comunidad, que la consolidemos. Hay una propuesta en que conformemos un grupo de calidad de datos iberoamericano de habla hispana en el community site de GIF, que sea paralelo al grupo de calidad de datos global que hay y haya una comunicación mucho más fluida o haya una exposición mucho más constante de las necesidades y de las oportunidades que hay en esta región para ese grupo global que existe. Entonces ya les estaremos comunicando en el momento en que lo conformemos para que se unan y aporten, pregunten y mantengamos esta comunidad viva. Por otro lado, dentro de los compromisos que tenemos con GIF, pues, está generar un documento de buenas prácticas en calidad de datos. Entonces todos están invitados a participar en ese documento, a aportar de una u otra forma, como mejor les parezca. También les comunicaremos en su momento cuando comencemos a armar ese documento para que participen y como cuál sería el esquema. También tenemos una pequeña encuesta acerca del taller desde sus diferentes frentes. Queremos que sean muy sinceros porque de sus respuestas, de sus aportes, depende una segunda versión de este taller, que la podamos mejorar, que la podamos consolidar y que se convierta en un curso para toda la región. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo. Yo les mando la encuesta al correo. Néstor les envía la encuesta al correo. Vale, no, pues simplemente no puedo dejar de agradecerles a todos por participar, por colaborar, aportar. Les estaremos comunicando pues de otros tipos de colaboraciones, eventos que podamos tener en región, como también nodo nacional, y sobre todo en la que les comenté ahora de ERANET, que pues hay muchas universidades, tanto no solamente en Latinoamérica, también se creó un grupo en TADWIC y en GIF sobre informática de la biodiversidad en la academia. Espero que pues hayan disfrutado de estar aquí en el evento en Colombia, Bogotá. Y para los que quieran un anuncio extra, para los que quieran, mañana a las 7:30 en el Hotel Ibis vamos a subir a Monserrate. Entonces los que quieran apuntarse, no, se pueden hacer lo que quieran esta noche. Con tal de que estén mañana a las 7 de la... ¿Alguien más quiere decir algo? ¿José quería decir algo? ¿No? ¿Tú querías decir algo? Ah, bueno. Pensé que había levantado la mano. Listo. Sí, si alguien más quiere decir algo. Bueno. No, yo quería desde la INAMA directamente agradecer la invitación de ustedes para participar de la propuesta y del taller acá. Nos fue muy útil para pensar el trabajo que tenemos por delante. Eso, gracias. Listo, gracias. Como todos los días, a los de Libis los invitamos.